Santo, iglesia, y todos son bienvenidos a este ministerio. Este es su sierva y está hoy aquí para servirle a nuestro Dios y a usted. Iglesia, amén, en esta hora vamos en oración para invitar, amén, a nuestro amado, amén, al que nos hace suspirar, amén, al que nos apasiona, al que nos ayuda y nos fortalece. Vamos a orar, a invitar a la presencia de su Espíritu Santo en esta mañana. Amén. Y vamos a decirle cuánto lo anhelamos. Vamos a reconocer que lo necesitamos. Reconozca que lo necesita en su vida. Amén. Hónrelo con alabanza, con adoración. Precioso Espíritu Santo, en esta hora, precioso, invitamos a este altar. Sabemos que estás aquí, sabemos que estás con con todo tu pueblo, con todos nuestros hermanos, pero siempre te honramos, Espíritu Santo, y te hacemos esa invitación. Y este ministerio reconoce que es tuyo, que es por ti, para ti, y reconocemos que tú eres el que te mueves en los cantos, en los videos, en la alabanza, Espíritu Santo, en la palabra. Todo viene de ti. En esta hora te bendecimos, te damos gloria y reconocemos que te necesitamos en esta tierra. Necesitamos tu presencia, necesitamos tus consejos, necesitamos tu fuerza, necesitamos tu poder, Espíritu Santo, necesitamos tu amor. Somos un pueblo necesitado en esta tierra de tu preciosa presencia. Y en esta hora, Espíritu Santo, te damos este altar. Siéntate en tu trono de gloria. Este ministerio es tuyo. Y en esta hora te invitamos para que seas tú y nos impartas la palabra y nos des palabra de vida en esta hora. Precioso Dios, recibe toda la gloria, toda la alabanza, la adoración. Cuando tú estás aquí, Espíritu Santo, todo cambia, todo es hermoso, todo es santo, todo es bello. Es tu presencia que nos alumbra, que nos ilumina, que nos fortalece, que nos motiva. Todo viene de ti emana la vida. En esta hora, precioso, recibe todos nuestros corazones, recibe nuestra alabanza y nuestra adoración, nuestro reconocimiento, recibe honor, gloria, Espíritu Santo precioso. Te bendecimos en esta hora. Gracias y te lo pedimos todo en el nombre poderoso del Señor Jesús. Amén y amén. Amén. Dios es bueno y vamos a tomar asiento, iglesia. Amén. Y vamos a ver qué dice el Espíritu Santo a la iglesia de Cristo. Amén. ¿Qué nos dice? ¿Qué nos habla en esta mañana? Amén. El Espíritu Santo de Dios que con tanto amor, gracias, con tanta pasión nos trae esta palabra con el motivo de edificarnos, de fortalecer a su iglesia. Amén. Y estamos, iglesia, en estas enseñanzas, en este capítulo donde estamos hablando, amén, en los diferentes tipos de ofrenda que practicaban en el Antiguo y Nuevo Testamento, amén. Pero estamos debajo de este título que hemos estado hablando todos estos días, y es la ofrenda, un principio poderoso dentro del reino de Dios, que trae, ¿qué? Protección, gracia y favor de Dios sobre los que la practican, amén. Entonces, iglesia, un poderoso principio dentro del reino de Dios que trae ¿qué? Protección, y eso lo hemos visto, amén, en el censo que hizo el rey David, que trae ¿qué? Gracia y favor de Dios, sobre todo aquel que la practica, trae gracia y favor de Dios. ¿Qué quiere decir gracia y favor de Dios? Que Dios te tiene una gracia hacia tu vida, un favor, amén. Que es un favor que alguien te hace algo, amén. Algo, amén, de conveniencia, algo que te convenga. Dios trae gracia y favor sobre nuestras vidas. Imagínate la gracia y el favor de Dios, la protección que tanto la necesitamos. Y en esta porción de la palabra, el Espíritu Santo nos trae el libro de Job. Hemos hablado, amén, porque estas enseñanzas son consecutivas. En el dos capítulos anteriores hablamos del censo, y en el anterior también que hizo el rey David, amén, y presentó una ofrenda a Dios por el pecado que había practicado, porque había sido una abominación delante de Dios. Pero ahora vamos al libro de Job, amén, en el capítulo 1, versículo del 1 al 5. Y vamos a ver qué es lo que dice, amén, que hay algo poderoso acá que Job practicaba, amén, en su vida, amén,
Y cuando estudiamos a Job vamos a ver algunas características de este hombre de Dios, amén, que concuerda, que tiene que ver con Abraham, iglesia, y concuerdan los dos. ¿En qué? En que eran los dos prósperos en esta tierra. ¿Y qué más? En que los dos practicaban estos principios de la honra a Dios. Pero ¿cómo honró Abraham a Dios? Acuérdate que Abraham dejó su familia, ofrendó su vida, su familia, y se fue y dejó su familia a las tierras que yo le iba a dar. ¿Cómo Dios, cómo Abraham, amén, honró a Dios? Acuérdate que estuvo dispuesto a dar su hijo, le obedeció a Dios y ofrendar su hijo a Dios. Amén, Isaac, pero era una prueba nomás. Entonces vamos a ver en el libro de Job, dice así, dice capítulo 1, del 1 a 5, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto. Mira, dice, era perfecto, empieza así a hablar de Job primeramente en la Biblia, dice, era un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnos y muchísimos criados. Un punto voy a parar ahí. Yo siempre me fijo en las escrituras, y las escrituras cuando empieza a hablar de alguien, yo siempre Dios me enseña, me muestra siempre qué es lo que refleja la escritura, qué es lo que te quiere dar a conocer. Primeramente habla de santidad, habla que Job era un hombre santo, seguido de la bendición, amén. ¿Te nos damos cuenta? O sea que cuando somos gente santa delante de Dios, eso viene acompañada con la bendición. Por eso ahí se cumple lo que dice Deuteronomio 27, 28, que si cumples mi palabra, si obedeces, amén, a mis mandamientos, estas bendiciones te alcanzarán. Estamos ahí. Entonces mira cómo empieza Job, cómo empieza la vida. Dice, hubo en la tierra de Uz un varón que llamado Job, y era lo primero, este hombre perfecto, santidad, y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Habla de la familia. Y le nació 7 hijos, 3 hijas, que es bendición. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Era un hombre bendecido. Y era aquel varón más grande que todas las orientales. Sigue hablando de la bendición, de su posición. E iba a sus hijos, dice, y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día. Y enviaban a llamar a sus 3 hermanos a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado este turno los días del convite, Job enviaba, dice, y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Entonces, ¿cómo habla, amén, las características de Job? Amén. Vamos a hablar de todos esos puntos, pero te habla también que tenía una familia grande, bendecida. Habla de una paz en la familia, una unión. O sea, ellos andaban en una prosperidad tremenda, que no andaban preocupados que iban a pagar las cuentas, cómo iban a hacer con la renta, vivían en paz porque vivían haciendo fiestas, comiendo y bebiendo, amén. Qué vida, ¿quién no quiere esa vida? Amén. Entonces, habla también, amén, que después Job era un hombre santo y se preocupaba por la santidad, lo mismo que Abraham, cuando Dios dice, y no le revelaré, no le diré a mi hijo Abraham que voy a destruir en los tiempos de Sodoma y Gomorra, cuando yo sé que él les enseñará a su descendencia, amén, que les enseñará ¿qué? Temerle a Dios. Entonces Job era un hombre con esa característica también, que después del convite, después que sus hijos habían celebrado, habían hecho fiesta, él los santificaba, dice, y presentaba sacrificios por si acaso ellos habían pecado, o sea, por el pecado que habían cometido sus hijos delante de Dios. ¿Estamos ahí? Entonces vemos que Job no era cualquier hombre de esta tierra, era un hombre, amén, santo delante de Dios, que conocía estos principios de la honra, amén, de la ofrenda a Dios, porque eso era lo que presentaba por sus hijos. Vamos a seguir leyendo la enseñanza y dice así, la Biblia es clara cuando describe el tipo de hombre que era Job sobre esta tierra, y dice así, hombre perfecto. ¿Qué quiere decir perfecto? Era íntegro de corazón. ¿Cómo es? ¿No? La perfección con el corazón. Yo sé que también no era perfecto delante de Dios y se salvó del diluvio. Dios le dijo a Abraham, sé perfecto delante de mí.
Amén. Lo que le quiero mostrar, que era gente no del común tipo de humanos en ese tiempo. Amén. De gente que buscaba a Dios. Eran hombres apartados para Dios, que estaban en otro nivel. Pero eso de estar en otro nivel, eran bendecidos también. Amén. Porque en la tierra, antes en los tiempos de Abraham, había mucha gente también que buscaba a Dios, que creía en Dios. Pero capaz no se consagraban como Abraham. Abraham destacaba entre todos ellos. Amén. Noé destacaba, era el más perfecto en todas sus generaciones, dice. Estamos ahí. Construyó un arca. Claro que tuvo que ser próspero para construir un arca. Amén. Un proyecto tan grande en esta tierra. Estamos hablando también de Job. Amén. Que era perfecto, apartado del mal. Entonces no eran del común. Por eso que estas enseñanzas son para gente que quiere andar en otros niveles. Amén. Que gente que quiere recibir la revelación del cielo, como esto, que quien honra a Dios, Dios lo honra. Cuando lo honramos a Dios, ofrendando nuestras vidas. Son diferentes tipos de ofrenda, amén, que nosotros le entregamos a Dios. Y en este caso Job, amén, vivía para Dios. Entonces dice, la Biblia es clara cuando describe este tipo de hombre que era Job. Entonces, hombre perfecto, íntegro de corazón, recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Y eso está en Job 1, capítulo 1. Y dice así, dice, en tierra de Uz, un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto y temeroso de Dios y apartado del mal. Describe, lo primero que describe la santidad de Job. Amén. Es muy importante cuando lees la Biblia, qué es lo que resalta en ese capítulo, en esos versículos. Amén. Ahí está la llave de lo que Dios nos quiere mostrar. Ahora dice, estas características las encontramos en muchos hombres de fe en la Biblia, quienes caminaban en otro nivel de fe que el resto de la humanidad, porque caminaban de la mano de Dios. Escúchame, el Evangelio es uno. El Evangelio del Señor Jesucristo es uno sobre esta tierra, en cualquier dominación, en cualquier iglesia es uno, pero la fe es diferente en todo el pueblo de Dios. No todos tenemos la misma fe. No todos caminaron como Abraham. No todos le creyeron a Noé, caminaron como Noé, de la mano de Dios. Amén. La fe es diferente. No todos los reyes fueron como el rey David. No todos tenían la misma fe. De adoradores. Amén. De serle como Samuel. Amén. Fiel a Dios. Entonces por eso el Evangelio es uno solo. La Biblia es una sola. Amén. Pero la fe, no todos tenemos la misma magnitud de fe. Por eso Dios, del Señor Jesucristo, les pedía que tuvieran todos la fe de un grano de mostaza. ¿No les decía así en la Biblia? Y algunos no tenemos, pero ni la sombra del grano de mostaza. Amén. Entonces vemos, amén, que este hombre no era cualquier hombre, era un hombre bendecido, pero era un hombre de Dios. Amén. Que conocía estos principios. Ahora, vemos también la Biblia habla que Job tenía una familia. Y podemos ver que era una familia bendecida, que vivían en paz. Porque los hijos, dice que tenía 7 hijos, ya 7 fiestas en los 7 días de la semana. Dice que vivían en paz y disfrutaban de las bendiciones, dice, que tenían en unión familiar. O sea que sus hijos estaban contentos, no estaban viendo si el Job tenía para comer o no. Amén, cómo iban a ir a la escuela, ¿sí? Aunque ya eran mayores. Sino los hijos vivían disfrutando la vida. O sea que había provisión, había protección, había estabilidad en la familia de Job. Tenía paz, por eso que andaban de fiesta. Estamos ahí, como es, ¿no? Como reyes, podemos decirle. Entonces vemos acá, había unión familiar, porque entre ellos, amén, se invitaban y tenían turnos durante la semana de las fiestas que hacían. Y invitaban a sus 3 hermanas, dice, para que comieran y bebieran. Dice Job 1:4, dice así, e iban sus hijos y hacían banquetes, dice, no eran ni fiestas, sino banquetes. Usted hace su fiestecita y trae su snack, ahí sus papitas y ya está. Pero estos hacían banquete. O sea que estaban sumamente bendecidos. Amén. ¿Cómo estaría el padre? O sea, el Job en sus casas, dice, cada uno en su día. Imagínense, se tomaban turno y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Amén. Entonces, vemos que estaban sumamente bendecidos. Amén. Entonces, claro, es el propósito de Dios, iglesia, que el cristiano sea bendecido, porque a veces pensamos
que la pobreza es humildad. No, la gente de Dios ha sido gente bendecida en esta tierra. ¿Estamos ahí, iglesia? Porque a veces queremos que la pobreza es humildad y nos conformamos. No, no. Entonces dice, la Biblia nos muestra sobre todo la provisión, dice, abundante de todos sus bienes. La Biblia nos muestra eso. Cuando usted habla de Job, habla de él, de su santidad, habla que tenía una bonita familia y ahí le muestra la bendición de Job rápidamente. Dice, amén, nos muestra la provisión abundante de todos sus bienes, nos da a entender que era un hombre próspero con la bendición de Abraham sobre esta tierra. ¿Cuántos quieren la bendición de Abraham? Amén. Todos acá, amén. Amén. A ver si honramos a Dios. Amén. Quiere la bendición, pero tenemos que honrar a Dios. Amén. Porque esta gente era gente que honraba a Dios. Y dice así, en Job 1:3. Su hacienda era 7,000 ovejas, dice, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era el varón más grande, dice, que todos los orientales. Habla igualito lo de Abraham, que se fue a las tierras de los filisteos y se llenó, se multiplicó, que dejó a los filisteos chiquitos y querían botarlos de esas tierras porque se había engrandecido y se había empoderado. Amén. Entonces, mira la provisión, 500 yuntas de bueyes. Nosotros no tenemos pero ni un buey, ni una vaca. Amén. Apenas compramos nuestro kilito de carne para hacer nuestra sopa. Imagine este hombre, pero él tenía, amén, en abundancia, amén. Pero ¿cómo Job era tan próspero? Porque Job conocía, dice, el principio de la ofrenda o la honra a Dios. Que ese era, por eso él era bendecido, iglesia. Él con toda esta gente que ha ido a otros niveles, que están en la Biblia y nos muestra el Señor, porque han destacado en toda la humanidad. Estoy hablando de los creyentes, amén. Han destacado en su grupo. ¿Por qué? Por su fe, iglesia. Por su fe, por su intimidad, por su honra a Dios. Estamos ahí, amén. Entonces dice, si han sido grandes aquí en la tierra y son grandes en el cielo también, porque se fueron para el cielo. Estamos ahí. Ahí estamos Elías. Elías no le conocemos, honraba a Dios, es verdad, profeta de Dios, pero una honra grande que Dios le hizo. Hice un carro de fuego. ¿Cuántos queremos irnos en un carro de fuego al suelo? Al cielo, que no conoció muerte, es una honra. Amén. Aunque no tuvo millones, pero se fue un carro de fuego que ni nadie ha tenido ni tendrá en esta tierra, amén. Un carruaje así que se lo lleva al cielo. Amén. Entonces dice acá, vamos a ver lo que dice la palabra. Pero lo más importante de todo es que Job conocía el principio de la ofrenda. Él honraba a Dios. ¿Por qué, pastora? Vamos a la palabra. Dice, la ofrenda a Dios en su vida. Esta es una revelación importante de la vida de Job. Y es que él practicaba la honra a Dios. Pero eso que vemos, eso trae la protección, porque vemos la protección de su casa, la provisión, la unión familiar, el temor a Dios en la vida de Job, amén. El Job conocía, amén, estos principios de la honra a Dios. ¿Sabes por qué? Porque cuando vemos al libro de Job en el capítulo 5, mira lo que dice, amén. ¿Por qué conocemos que él honraba a Dios, que conocía estos principios de la ofrenda? Dice así, y aconteció que habiendo pasado el turno, los días del convite, o sea, de las fiestas que tienen sus hijos, Job enviaba y los santificaba. Amén. Y dice así, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. O sea, Job dice que pasado a la fiesta que hacían los hijos, dice que él enviaba y los santificaba. O sea, él oraba. Santificar es cuando usted ora, usted se santifica, usted santifica a otra persona. Entonces él los santificaba a sus hijos. Estaba preocupado, estaba pendiente de la santidad, de que no blasfemaran en contra de Dios. Por eso sabemos que era un hombre de Dios. Estamos ahí. Y dice, y ofrecía holocausto, dice. Es el punto. Ofrecía holocausto a Dios. Y no ofrecía uno nomás, porque a veces le medimos a Dios. Holocausto, dice, conforme al número de todos ellos.
Estamos ahí. Y dice, porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones, de manera que eso hacía todos los días. O sea que Job no le bastaba no más con levantarse temprano y santificarlos y orar por sus hijos, sino que él presentaba ofrendas a Dios. Amén. Iba a la extra milla. Amén. Otra vez le presentamos una lista de oración a Dios. Y a veces no vemos la bendición, no vemos la respuesta, porque estás en el común de cristianos. Amén. Si quieres algo más, experimentar la bendición de estos hombres de Dios, como fue que Abraham, ¿quién ha querido sacrificar a su hijo y dárselo a Dios? Nadie en este lugar, ni los que están mirando, solo Abraham, porque tenía otro nivel de fe. Amén. ¿Quién presenta, amén, sacrificios por sus hijos, holocaustos? Nadie. Alguien que tenía en otro nivel de fe, como era Job. Alguien que estaba en otro nivel de honra a Dios, con las características de todo, de Abraham, de que eran gente bendecida, porque no se movían en la misma fe. Amén. Le presentamos una lista a Dios, pero nunca lo honramos. Nunca queremos hacer nada por Él. Amén. Nunca le damos un sacrificio. Usted va a sacrificar las novelas ahora. Y le va a ofrendar a Dios ese tiempo que usted andaba viendo las novelas. Aleluya. Se lo va a dar a Dios en oración. Amén. Y no solamente orar, sino que usted le ofrenda su cuerpo un día más de ayuno. No solamente y lo honra a Dios, no solamente financieramente. Estamos ahí, son gente que han conocido esos principios de la honra a Dios, de la ofrenda a Dios. No hablo de dinero nomás, entienda. Estamos ahí, porque a veces, amén, podemos ofrendarle muchas cosas en nuestras vidas a Dios, amén. Salimos de lo común. Okay. Tenemos una lista de peticiones, de oraciones por 5 años y no vemos el cumplimiento. Tenemos que ir de lo común, salir de ahí y hacer otro acto más por fe, en otro nivel de fe, iglesia. Y esto es lo que hacía este hombre Job. No vamos a tocar el punto que vino Satanás y lo incitó a Dios a probarlo, porque es lo primero. Vamos a ver el estilo de vida de este hombre, lo que él practicaba, amén, en su vida. Entonces, cuando la palabra habla de que Job santificaba a sus hijos, nos da a entender que Job oraba por sus hijos. Eso es santificar. Uno ora por alguien y lo santifica. Y no era suficiente con la oración que él hacía. Amén. Él iba a otro nivel más. Quería provocar la protección de Dios. Sino que se levantaba de mañana y ofrecía holocausto. Hacía un sacrificio. Presentaba holocausto a Dios. Dice, conforme al número de todos sus hijos. O sea que Job todos los días presentaba ofrendas a Dios por el pecado de sus hijos. Y mire, esa es una revelación que el Espíritu Santo me dio tiempo atrás. Por eso que cuando nosotros venimos rompiendo maldiciones, Dios nos ha mostrado, nos ha dado ese ministerio de romper cadenas y ataduras. ¿Y qué dijo el Espíritu Santo? Amén. Las maldiciones han sido como la hemos heredado de nuestros antepasados. Son pecados, puertas que abrieron nuestros antepasados, que nosotros la hemos heredado y ahora la estamos practicando porque hemos heredado. ¿Y qué era el que Él nos pidió? Él nos dijo que presentáramos, amén, oráramos por romper esa cadena y presentáramos nuestra ofrenda, ¿sí o no? Que Él había abierto una puerta de bendición. Y el Señor me dijo, esto es lo mismo que hacía Job. Job hacía, amén, sacrificios, holocaustos por sus hijos, porque se habían pecado o blasfemado en contra de Dios. Que no le bastaba solamente presentar su oración, sino honrarlo a Dios con sus holocaustos. O sea, es otro nivel de fe, amén, con la respuesta de que tenía la bendición de Dios sobre su vida. Más adelante vamos a seguir leyendo cuando dice que viene Satanás, se presenta delante de Dios y Satanás declara, amén, cuando dice vienen los hijos de Dios y Satanás viene entre ellos, dice la palabra. Después lo vamos a ver. Y le dice Dios, ¿dónde has estado, Satanás? Horrible él. Y dijo, he estado rodeando la tierra, amén. Seguro buscando a quien le iba a hacer la vida imposible. Y Dios le dice, ¿no has visto a mi siervo Job? Y el diablo confiesa. Me dice, pero claro, Job no te sirve de balde, le dice.
Si lo has rodeado, has puesto un vallado alrededor de él, si has bendecido el trabajo de sus manos. O sea que el diablo mismo confiesa que Dios, no a toda la humanidad, no a todo el pueblo, sino a Job específicamente, había puesto un vallado de protección, había bendecido el trabajo de sus manos y multiplicado. O sea que Job no siempre había sido próspero, sino que Dios había dado esa prosperidad, esa protección. Por eso que sus hijos hacían viviendo, comiendo banquetes, celebrando, amén. Tenían prosperidad, estabilidad, paz, unión en su familia. Y todo eso era Dios. Pero ¿qué es lo que hacía Job por su familia? ¿Qué hacía Job por sus hijos? Presentaba holocaustos a Dios. Amén. Entonces, ahí hay un punto muy importante, amén. Y por eso que Dios trae esta enseñanza. Dice, cuando es un principio muy importante en el reino de Dios, cuando honramos a Dios de la ofrenda, cuando ofrendamos a Dios, amén, trae la protección de Dios, el favor y la gracia de Dios, no no solamente sobre nosotros, sino sobre nuestras familias, iglesia, amén. Entonces, dice, ¿por qué Job decía en su corazón? Entonces, Job decía en su corazón, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. Amén. Entonces Job se preocupaba, por eso que Job lo santificaba, como nosotros, usted y yo, lo santificamos la familia. Toda la mañana nos levantamos a orar por la familia, a orar para que seamos liberados, para que haya restauración. Pero nunca honramos a Dios. Estamos ahí, está bien, ore. Tenemos que orar, Dios nos llama a orar y Dios nos bendice a través de la oración. Pero hay otra cosa extra que practicaba Job. ¿Y qué era? Que presentaba holocaustos delante de Dios. ¿Estamos ahí, iglesia? El que tiene oído, oiga, amén, lo que el Señor le dice a esta hora. Esto no es para todos, esto es para los que quieren otro nivel de fe. El evangelio es uno solo, pero la fe, amén, es diferente en cada uno de nosotros. Entonces dice, Dios con el testimonio de Job nos está mostrando, amén, que este hombre de Dios conocía la honra a Dios y sabía que no era suficiente orar por sus hijos, sino que su petición iba acompañada con una ofrenda para honrar a Dios, amén. Y mire, y esto viene después, amén, pero me voy a saltear un poquito. El Espíritu Santo me mostraba, amén, en los tiempos de Jacob me mostraba, que lo vamos a ver también. Amén, un poquito me estoy salteando. Cuando Jacob se fue a unas tierras, amén, de una gente, a Siquén creo que es, o se fue a unas tierras paganas, y sus hijos abusaron de Dina, era, ¿no? Dina, sí, Dina. Y sus hijos de Jacob, amén, mataron al rey Amor, a su hijo Siquén y a todos los varones de esa tierra. Y Jacob estaba en apuros y no sabía qué hacer. Y dice que Jacob llevó todos sus hijos, salieron corriendo de ahí. Entonces, y se encuentra con Dios. ¿Y qué hizo Jacob? Santificó a sus hijos. Les quitó todos los arcillos, amén. Todos los arcillos, todas las cosas paganas que ellos tenían de que habían agarrado de esa tierra. Los santificó y los escondió, dice, debajo de una encina. Y después, ¿qué hizo Jacob? Levantó un altar a Dios del cielo. ¿Y qué hizo Dios? La protección de Dios, la gracia y el favor de Dios sobre él y su familia. Dios mandó un espíritu, amén, y puso terror en sus vecinos. Y no atacaron a Jacob y a sus hijos, por lo que ellos habían matado a todo un pueblo. Entonces vemos, amén, vemos lo mismo principio. Esta gente de Dios tenían las mismas características. Amén. Un mismo principio, ¿qué era? Como dice que hacía Job, santificaba a sus hijos, sacaba el pecado. Y no solamente porque Jacob se arrepintió y clamó a Dios, no solamente fue el arrepentimiento, la oración, sino que levantó un altar. Y parece que le gustó a Jacob, porque después fue más allá y levantó otro altar y le puso Betel. Estamos ahí. Entonces vemos quién era Jacob. Jacob era otro también que tenía para regalarnos vacas y de todo, amén. Un montón de posesiones y Dios lo había multiplicado. Es que era por eso esta gente destacaba, iglesia.
porque conocían el principio de la honra a Dios. Amén. Por eso que Dios los bendecía y los prosperaba y eran prósperos. Tenemos el ejemplo de Salomón, tenemos el ejemplo de David, que buscaba oportunidad para honrar a Dios. Por eso que eran bendecidos, prosperados, iglesia. Estamos ahí. Usted, amén, escuche lo que Dios le dice, usted hágalo, ¿no? Todo esto es de acuerdo a su fe, amén. Es de acuerdo, el evangelio es uno. Hay mucha bendición, amén, de parte de Dios para nuestras vidas, pero eso depende, amén, a cómo nosotros recibamos, a nuestro nivel de fe. Ahora vamos otra vez, amén. Eso lo vamos a ver más adelante, se lo adelanté, pero mire lo que dice, que dice un punto acá, cuando Satanás sube al cielo, amén. Bueno, antes de eso dice la palabra, no nos vamos a saltear. Dice, lo mismo pasó con el rey David, quien pecó cuando pecó con el censo y se arrepintió. Se arrepintió el rey David. Él tenía arrepentimientos genuinos de haber pecado contra Dios y presentó, dice, una ofrenda a Dios por el pecado cometido. David estaba arrepentido y oró a Dios, pero Dios le pidió una ofrenda a través del profeta. ¿Ven? Ahora, cuando Satanás sube al cielo, dice, y se presenta delante de Dios, confiesa algo muy importante de lo que Dios le había dado a Job. Y eso es lo que estábamos hablando. De la boca del diablo, mire, dice así, Job 1 del 6 al 10, dice así. Un día, dice, Job 1 del 6 al 10, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, dice, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Varón perfecto, otra vez, y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor de él protección? Y a su casa y a todo lo que tiene, al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre toda la tierra. O sea que no es que era Job había nacido en esa bendición, sino que Dios había puesto protección, por eso que sus hijos se daban banquetes, amén, y se gozaban de la vida en esta tierra, iglesia. Pero Job, ¿qué hacía Job? De lo que Dios le había dado, Dios, él compartía y le daba ofrendas a Dios por su casa, por su familia. O sea, que amén, este principio de la ofrenda es poderoso, iglesia. Amén. Es poderoso delante de Dios, que le da honra a él. Amén. Y trae la protección, trae el favor y la gracia de Dios sobre nuestras vidas, iglesia. Entonces, iglesia, que esta palabra sea de gran bendición, amén, sobre nuestras vidas, para ti y para mí, que hemos estado orando, clamando a Dios, amén, amén. Pero hay algo más que Dios nos demanda, como le demandó a David, amén, y era que lo honremos a él, amén. Son principios importantes para gente de reino, amén, para gente que quiere otro nivel de fe en sus vidas. Dios los bendiga. Gracias, iglesia, por tu tiempo. Bendiciones.